Hola y bienvenidos a este nuevo episodio de podcast. Bienvenidos y bienvenidas. Hoy vamos a estar conversando sobre este tema que para muchos quizás es conocido y para otras personas quizás no. Los mundos los mundos paralelos controlan tu vida, o los mundos dimensionales, o esos mundos o espacios que están allí y que no logramos ver, pero que muchas personas pueden acceder a través de la meditación, a través de los sueños, a través de salir de su cuerpo de una forma consciente y otras no tan conscientes. ¿Cómo podemos comprender estos mundos? ¿Cómo podemos comprender todo esto sin que nuestra realidad de tercera dimensión se pueda ver afectada? Recuerdo hace mucho tiempo que leí un libro en formato digital donde se lograba exponer cómo cómo las diferentes dimensiones hacían contacto con nuestra realidad. Estuve buscando en mis archivos en estos días y en realidad no estaba buscando el libro para recordar el título y poderles pues explicar con más exactitud quién lo había escrito y de dónde venía, de dónde procedía todo esto. Pero bueno, entre tantos archivos que tengo, de tantos libros que he logrado descargar, no recuerdo exactamente cuál es. Al encontrarlo, créanme que les voy a hacer un especial de todo lo que se expone allí. Pero volviendo al tema de estos mundos paralelos, ¿cómo controlan estos mundos paralelos nuestra vida? Y recuerdo que estaba leyendo en ese libro algo referente a una meditación, ya al finalizar, ellos te explican absolutamente todo, o sea, te explican lo que habita tanto en el reino animal, en el reino mineral, en el reino etérico y en los diferentes tipos de reino, por decirlo así, o mundos, porque es un espacio distinto al que nosotros conocemos acá en la superficie como tal. Y luego ellos hablan o comentan, sobre una meditación que conecta no solamente con la parte de la madre tierra, sino el espacio físico de tercera dimensión, luego la cuarta, la quinta, la sexta, hasta llegar hasta la novena o la decimosegunda. Y a través de esta meditación tú podías hacer esas conexiones de manera consciente con todos esos mundos paralelos o dimensiones que están allí y que están a nuestro alcance si lo queremos experimentar y vivir de manera consciente. ¿Por qué les explico todo esto y por qué les hablo de estos mundos paralelos y esto que está allí y que no logramos comprender? Porque realmente existen espacios que muchos de nosotros no logramos explicar o muchos quizás no logran comprender cómo se pueden ejecutar diferentes fenómenos en nuestra vida, como el fenómeno de los milagros, dónde habita la fe, cómo habita ese espacio de los milagros, en qué dimensión o qué espacio puede encontrarse esa divinidad que nosotros llamamos Dios o esa fuerza cósmica. Y yo sé que muchos de ustedes se los preguntan, al igual que con todas las personas que he logrado conversar sobre estos temas, sobre mis experiencias y sobre las experiencias de otras personas también. Hoy quiero simplemente abrir así como la cortinita para que ustedes también puedan indagar, puedan buscar y no solamente quedarse con las palabras que voy a estarles dejando acá en este podcast. Así que yo particularmente estuve conversando también con una persona que pues tiene despierto su tercer ojo, por así decirlo, tiene su clarividencia bastante pronunciada y esta persona hace trabajos como de imposición de manos, limpiezas y recuerdo una vez que hablando con esa persona dijo bueno, que había logrado ver en varias personas cómo habían entidades que se podían desplazar y podían enviar mensajes telepáticos porque estas entidades estaban en un mundo astral o dimensional o paralelo a este. Y de allí hacían el bombardeo psicológico y mental a esas personas o a esa persona a la cual tenían dominio
En este caso, ella estaba haciéndole la limpieza a una persona y ella pudo ver e identificar a esas entidades que estaban como una dimensión más arriba de esta. Y digo más arriba, pero en el sentido, digamos, a pesar que eran entidades de baja frecuencia, digo más arriba porque es una dimensión o un espacio distinto a este, ¿ok? Distinto a este. Más adelante voy a estarles hablando y explicando también sobre esas dimensiones de los inframundos, donde se encuentran también otras entidades de diferentes índoles y especies. Pero cuando ella se hacía referencia a estas entidades que le enviaban informaciones a esta persona, eran entidades que se encontraban en una dimensión paralela a esta. O sea, cuando digo paralela es un espacio distinto. No más arriba, quizás la palabra no es más arriba, pero sí un espacio distinto a este. Y ella logró observar cómo estas entidades pues hacían distorsión en la vida de esa persona. Y muchos se preguntarán, bueno, pero ¿a qué se debe estas distorsiones? ¿Por qué esta persona llegó hasta ese punto? Y es que en realidad muchas almas, muchos espíritus, muchos seres, al finalizar su estado de vida en el plano terrenal, pues obviamente se van a otro sitio. La vida no culmina cuando nos morimos, la vida sigue, continúa en el más allá. Nuestro componente espiritual se ve transformado al momento de salir de nuestro cuerpo físico y poder emigrar pues al espacio que nos corresponde como tal. Y ella, pues como les dije, logró observar todo esto y ver cómo esta persona estaba siendo afectada su vida por estas entidades que tenían el control tanto de su mente como de sus emociones y sus situaciones. Por eso es que hay personas que no se explican cómo la suerte o muchas cosas se les tuerce de la noche a la mañana. De allí también podemos explicar incluso la parte de la esquizofrenia, que a veces también es inexplicable y que mucha gente dice, bueno, no, es que tiene problemas mentales y listo, y vamos a medicarla. Pero la esquizofrenia también tiene un trasfondo bastante profundo en cuanto a la pérdida de la forma consciente, del dominio de estar acá sobre la Tierra y de poder manejar el espacio físico como tal. Eso también es un tema súper interesante que próximamente también vamos a estar exponiendo por acá y espero poder tener a los expertos para poder respaldarme en todo ello. ¿Okay? Pero siguiendo con el tema de los mundos paralelos y que estos también tienden a controlar tu vida, aunque tú no lo puedas ver, allí en esos espacios, ya sea hacia abajo o hacia arriba, porque cuando digo en una parte superior, pues sabemos que están esas dimensiones donde podemos conectar con ciertas seres o entidades que nos pueden ayudar, pero también hay otras entidades que están en mundos paralelos y que no la vemos, pero que existen y están allí. Por eso es que esta persona que logra ver estas entidades en el paciente que ella tenía, logra identificar que tiene ciertas entidades que están ocupándose de parte de su sistema energético, ese componente energético que todos los seres humanos traemos en nuestra vida. Muchos lo conocen como sistema de chakras, muchos lo conocen como sistemas metabólicos y es allí donde muchos de estas entidades pues se apoderan y toman el control de nuestros pensamientos, de nuestra vida, de nuestras emociones. Y también recuerdo que ella decía que, bueno, que una de las cosas que eran sumamente peligrosas también era el consumo excesivo de alcohol y de drogas, porque la persona quedaba completamente inconsciente o quedaba inconsciente y estas entidades pues hacían lo que les daba la gana. Cuando ya la persona tiene cierto grado y cierto sentido de posesión o de invasión de estas entidades que están en estos mundos paralelos, su vida en tercera dimensión o su vida en el espacio físico es totalmente distinta, no logra controlar ciertos impulsos, no logra controlar ciertas cosas que les ocurren, la vida o la suerte se les ve trancada, truncada y comienzan pues a sufrir, a padecer de ciertos trastornos mentales, de ansiedad, de depresión, de malas rachas, de enfermedades incluso. Y ella explicaba todo esto, todo esto.
que a veces decimos que, bueno, es que es mentira, no puede ser, todos pasamos por una mala racha, pero yo pienso que estamos viviendo una época donde tenemos que darnos el beneficio de la duda y sentarnos por un momento y decir, bueno, voy a ver qué está pasando, de dónde viene esto, por qué me siento así, qué me llevó a estar en este punto, cómo puedo superarlo, cómo voy a hacer, son mis pensamientos, porque a veces pensamos tantas cosas que no sabemos si realmente son pensamientos nuestros o son pensamientos impuestos o son pensamientos que vienen de la red colectiva del inconsciente humano que está puesta en la Tierra, no sabemos. Entonces es muy interesante todo esto de los mundos paralelos porque, como les dije, mundos que están por encima de nosotros o dimensiones y dimensiones que están por debajo que también interactúan con los seres humanos y son causantes en gran medida de nuestros desastres o nuestros caos, como también están esas dimensiones superiores que son esas dimensiones que nosotros podemos orar, rezar o conectarnos a través del amor, de la paz, de la tranquilidad y obtener también los beneficios que están a la mano de todos nosotros de estas dimensiones superiores o estas regiones celestes que tenemos allí cerca y que no podemos, muchas personas no ven y no sienten y otras las pueden sentir independientemente a través a veces de las conexiones de la música, de la meditación, del estar relajado, de buscar la paz. Así que esta parte de los mundos paralelos es súper fascinante porque así podemos comprender de una u otra forma los acontecimientos que nos ocurren, valga la redundancia por allí, que nos pasan en nuestra vida y tomarnos el tiempo de poder reflexionar por qué estamos en esta etapa, porque estamos viviendo lo que estamos viviendo, por qué nuestras emociones son así, por qué nos sentimos de esta manera, de tal o cual, y buscar quizás ayuda con las personas idóneas para solucionar y solventar todas estas cosas que nos crean distorsión en este plano terrenal. Así que en este episodio, ya sabes, estuvimos conversando un poquito sobre los mundos paralelos y cómo controlan nuestra vida. Sé que esto va a tener otras segundas, terceras y cuartas partes para que podamos seguir comprendiendo esta operación de los mundos paralelos. Próximamente voy a estar hablando quizás con detalles sobre esos mundos que están por encima, como les decía yo, o superiores, y los que están hacia abajo, y quienes operan, quienes están allí. Y bueno, todo queda siempre, como les digo, sujeto a dudas e investiguen, busquen, indaguen si les interesa el tema, porque bueno, entre el cielo y la tierra hay muchos misterios y muchas cosas por develar.